Vamos a hacer súper rápido y luego hacemos lo mismo siempre y vamos. Espera que atrapar. Entonces, ¿qué saben sobre la coagulación intravascular diseminada? Sé que no es la primera vez que escuchan, así que algo deben saber acerca, por si acaso, de la patogénesis. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? ¿O qué entienden por eso? Su nombre dice muchas cosas, ¿no? Sí. Coagulación, ¿dónde? Vasos. Y diseminado. Entonces, ¿qué es? Portal. ¿Qué sería? Obviamente es una enfermedad grave. Grave. ¿Qué más? Cualquier idea, sí. Aumentan los factores de coagulación. Los factores de coagulación, Lesión, sí. lesión de neuroplaqueta y pues del vaso. Mayor producción de ríos. ¿Mayor de cuánto? ¿Qué decir? Lesión también. Trombosis por todo lado. Trombosis, hay Por todo. trombosis, hay lesión de qué? Del vaso, de la luz del vaso. Como de Bueno, la capa interna. Es una enfermedad grave que muchas veces está acompañada de otras enfermedades. Generalmente está acompañada siempre de una condición mucho más grave que esta. ¿No? Aquí está. ¿No? Lo que ocurre básicamente es que existe, ¿no? una lesión en el endotelio, aquí está la lesión endotelial inicial, que es muy importante. Cuando ocurre esta lesión, evidentemente se va a formar trombos de fibrina, ¿no? En la microcoagulación, ¿no? Va a consumir plaquetas, por supuesto, y va a consumir factores de coagulación. Saben que hay diferentes vías de coagulación, ¿no? Conocen dos, por lo menos, la cascada de coagulación, que consume principalmente fibrinógeno. Por lo tanto, ¿el fibrinógeno de dónde viene? ¿O qué es lo que va a formar? Fibrina, ¿no? Ya, entonces si se acaba la fibrina, ¿qué es lo que tendríamos como resultado laboratorial importante? ¿Qué es lo que tendríamos? Una hipofibrinogenia, ¿no? Una caída del fibrinógeno. Causas aquí están marcadas, ¿no? Sepsis por gram negativos, que de por sí es una condición grave. Entonces, a esto se le suma todavía una coagulación intravascular diseminada que podría resultar mortal, ¿no? Complicaciones obstétricas como que desprendimiento prematuro de placenta con inserta, por ejemplo. ¿Eso sí han escuchado? ¿Qué es el desprendimiento prematuro de placenta? ¿Qué saben sobre eso? Han dicho sí. Es un desprendimiento parcial de la placenta que compromete el producto de la concepción. Se produce una hemorragia, evidentemente, y cuando hay lesión, como aquí en la sepsis o en esta complicación, como es el desprendimiento de placenta, evidentemente hay esta lesión endotelial. Leucemia mieloide aguda del tipo M3, ¿se acuerdan? Eso hemos visto en la clase virtual. ¿Y cuál era la complicación? ¿Por qué la leucemia mieloide aguda hace coagulación intravascular diseminada? Evidentemente hay un daño endotelial también. ¿Y el tratamiento cuál era? Era un ácido transretinoico, sí, era un ácido transretinoico, sí. Y pacientes grandes quemados. Entonces, el cuadro clínico que podemos deducir de este tipo de pacientes, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Inicia cuando reconocemos principalmente cualquier factor de riesgo, son estos, ¿no? Sepsis, pacientes grandes quemados, complicaciones obstétricas que produzcan sangrado, leucemia mieloide aguda del tipo M3, son factores de riesgo, más hemorragia, más alteraciones laboratoriales. ¿Cuáles van a ser? Ya les hemos dicho, una hipofibrinogenia, aumento de PTF. ¿Qué es el dímero D? Tiene que ver con la coagulación, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver?
La cascada de coagulación activa una vía, ¿no?, para que se produzca la coagulación, y si no existe un mecanismo que también contrarreste la misma cascada, pues empezaría a coagular todo lado, ¿no? Por eso el dímero D actúa, ¿no?, como un mecanismo para interrumpir en cierta manera la cascada de coagulación, para combatir la hemostasis, si quieren. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? No puede solamente activarse la cascada de coagulación y funcionar de forma descontrolada. Por eso. ¿Qué más? Aumento, obviamente va a existir un aumento, un trastorno de la coagulación, ¿no? Aumenta, todo el coagulograma se va a alterar, ¿no? Va a haber un alargamiento del tiempo parcial de trombina, la trombocina activada también, el TP por supuesto, el INR. ¿Qué era el INR? No sé qué han escuchado. ¿Qué era el INR? ¿No han visto en un hemoglobograma nunca, en un coagulograma? El tiempo El INR no. Estos son tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de protrombina, pero el INR no es eso. Es un índice. ¿Para qué servía el INR? El tiempo que tarda en coagularse la sangre. ¿Qué? ¿Te has fijado? Sí. Su valor normal es 1 por si acaso. Todo esto va a estar alterado. ¿Por qué? Porque hay consumo de plaquetas, también va a haber plaquetopenia, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que había una condición que hemos visto para el primer parcial que producía anemia hemolítica? Había, ¿se acuerdan? Hemos visto. ¿Cuál? Dime, ¿tú qué has dicho? Has dicho, creo. Sí, ¿cuál era? Sí. ¿Urémico? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Había una explicación. Aquí también se están formando esas redes de fibrina, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el problema? ¿O qué pasaba? Los glóbulos rojos pasaban por las redes, sí. Pero al pasar, ¿qué pasaba? Se destruía, había hemólisis, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí. Entonces, esta enfermedad, la coagulación intravascular diseminada, es diagnóstico diferencial del síndrome urémico hemolítico, en este caso, porque también se va a ver anemia hemolítica, microangiopática y la presencia de estos esquistocitos, ¿no? Por eso, si se acuerdan que eso que hemos visto para el primer parcial es básicamente lo mismo. Finalmente, tratamiento. El tratamiento siempre va a ser resolver la causa base. A ver cuáles eran las causas de la coagulación intravascular diseminada. Hemos dicho 3. Puede ser sepsis, por gram negativos, pero porque es grave, una condición grave. ¿Qué más? Desprendimiento de la placenta. Desprendimiento. ¿Por qué complicación obstétrica que produzca hemorragia? Como desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué más? Grandes. Sí, pacientes grandes quemados, puede ser. Porque hay un gran daño al endotelio, ¿no? Es por eso básicamente. Ahora, si mi paciente está sangrando, tengo que reponer plaquetas. Evidentemente, si los valores están menos de 50,000, ¿cuáles son los valores normales de las plaquetas? 150,000 a cuánto? 450,000, digamos. Si están menos de 50,000, tengo que reponer plaquetas. ¿Cómo reponemos factores de coagulación? Sacamos la sangre, lo centrifugamos y colocamos la parte que no es el plasma. La parte que es el plasma, aquí está. Plasma fresco congelado, que viene en presentación, por si acaso, de 200 ml, ¿ya? Plasma fresco congelado, sí, eso sí es importante. Y crioprecipitados también nos son útiles, ¿no? Por supuesto, porque ¿qué tiene un crioprecipitado? Tiene fibrinógeno y eso me ayuda para la cascada de coagulación. Si hay trombosis grave, por ejemplo, cuando mi paciente tiene necrosis de dedos o gangrena, ahí sí pienso en que podría usar heparina. ¿Sí? Heparina. ¿Qué era la heparina? Un anticoagulante. Entonces, ¿cuál es el sentido de usar heparina cuando hay necrosis? ¿Por qué?
Si hay necrosis o gangrena, ¿por qué usaría heparina? A ver, ¿cómo razonas eso? Una destrucción, ¿no? Por el ¿Qué? coágulo, destrucción por el coágulo y ahí va a destruir el coágulo y hace con que la circulación del hígado no fluya. Sí, puede ser. Por la formación de trombos, ¿no? Sí. Es por eso. La trombosis va a producir necrosis de dedos, que van a ir a ocluir vasos pequeños, ¿no? Por eso digo, si hay riesgo de hacer necrosis de dedos, por ejemplo, el antídoto va a ser heparina, ¿no? El medicamento de elección. Y nada más. Ahora, si ustedes quieren, bueno, no es que quieran, quieren que haya práctica, No. empezaremos, no, o sea, para el final, empezaremos con nuestra gran práctica que tiene que ver con todas las leucemias y ya se deberían saber. Yo creo que la práctica se ha planteado de otra forma. Tipo un examen antes del parcial para. Exámenes y exámenes. No, tipo en la plataforma para practicar. No, pues eso. ¿Qué vamos a decir? Y entonces, grupos de 5 personas, ¿sí? Solo quiero un pequeño resumen de este tema, ¿sí? Y de lo último que hemos visto, que son 2 diapositivas que lo van a hacer en 2 minutos, seguro, ¿sí? Entonces, ¿Cuál? adelante. Hay que. Les envío. Si se van. Sí, es correcto.